Bueno, y ya es hora de entrar en materia con nuestro invitado en el día de hoy. Tenemos ya en nuestros estudios a Carlos Belandria, él es productor agropecuario y miembro de la Asociación Clúster de Café en la entidad. Bienvenido, señor Carlos. Gracias por asistir a nuestro programa radial. Son muchos temas a abordar en el día de hoy, pero quisiera que habláramos en principio del clúster del café en la entidad, cuál es su objetivo desde que se creó, su misión, su visión, para fortalecer la industria cafetalera acá en la entidad y aquella persona, señor Carlos, que se encuentre relacionada con el tema cafetalero en la entidad y quiere formar parte del clúster café, ¿qué debe hacer? Bienvenido, señor Carlos. Bueno, muchísimas gracias a la emisora Fe y Alegría 105.9, a la licenciada Rosana Mosquera, que dirige Explorando Mérida. Y de verdad, bueno, mucha suerte a este programa y a Aarón, que está en los controles. El Clúster de Café es una organización que funciona en toda Latinoamérica como modelo, impulsada por la Unión Europea, porque los clústeres son organizaciones donde está toda la cadena valor desde el siglo XIX en Europa. Entonces, la Unión Europea ha propiciado, fortalecido, ha tratado de estimular la organización de clúster en toda Latinoamérica. En el caso de Venezuela, el clúster café no agrupa productores, no agrupa torrefactores, no, es decir, agrupa toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque actualmente hay asociaciones de productores, hay asociaciones de torrefactores, hay asociaciones de distribuidores, pero el clúster está desde el que hace viveros, el que recolecta o certifica semillas, el que es productor, el que hace el proceso post cosecha y por supuesto que esa organización, cuando se inició en el 2018 en Mérida, tuvo la representación de 13 embajadores de la Unión Europea que vinieron a su constitución. De manera que actualmente yo no estoy en la directiva del clúster, soy miembro del clúster claro. y productor. Sí fui presidente del clúster 3 años, pero es una organización relativamente nueva, pero que tiene apoyo internacional. Quienes estén interesados en formar parte del clúster, las reuniones, por cierto, se hacen en la Rama Dorada, en la calle 19, aquí cerca, y allí pues le darán la información para que puedan pertenecer. Hay una característica interesante en el clúster, que es que no hay personas naturales, sino son empresas. Entonces son representaciones jurídicas. Actualmente hay 23 empresas que forman parte del clúster de café. Muy bien. Señor Carlos, ¿en qué rango se encuentra actualmente en Mérida en cuanto a la producción del café y su calidad? Y si podría darme más o menos una cifra de la cantidad de producción anual que se maneja acá en la entidad, se lo agradecería muchísimo. Bueno, eso que usted acaba de decir, la calidad, ese es el camino. Claro. Ese es el camino. ¿Por qué? Porque el clúster lo que realmente impulsa en toda la cadena de valor es que las cosas se hagan cada día mejor. Exactamente. ¿Por qué? Porque el café actualmente es una bebida que usted consume, que usted lleva adentro de su organismo una vez mínimo al día. Otras personas lo consumen 2 o 3 veces, pero en el mundo, después del agua, el café es la bebida más consumida. De hecho, en China, que es el país más poblado del mundo, la mitad consume té, pero la otra mitad consume café, que esa cifra ha venido creciendo, porque se estima que en aproximadamente unos 5 años, el 75% de China consuma café. ¿Qué es interesante? Que China no produce café. Europa consume cacao y consume café, pero Europa no produce café. Entonces, la despensa del café en el mundo está fundamentalmente en América del Sur
y en América Central. De manera que nosotros aspiramos desde Mérida que cada día los procesos se hagan con mejor calidad. Claro. Actualmente, Mérida ocupa el tercer lugar en producción de café, con aproximadamente 245.000 quintales. Después está Táchira, que tiene 240.000 quintales de cuarto. Y los primeros lugares lo tiene Lara y Portuguesa. De manera que actualmente lo que ha hecho el gobierno ha sido, desde el punto de vista de publicación de una gaceta oficial, ha sido positivo. ¿Por qué? Porque internacionalizó el precio del café. Es decir, si usted quiere saber cuál es el precio de un quintal de café, un quintal son 46 kilos. Si usted quiere saber cuál es el precio, usted se puede meter por internet, va a la Bolsa de Valores de Nueva York y usted sabe cuál es el precio de un quintal de café. De manera que ese precio es el precio que debe estar en Venezuela. Por supuesto, hay empresas, hay organizaciones que tratan de comprar café por debajo de ese precio. Pero usted ya sabe que el precio internacional, o sea, se internacionalizó el precio del café. Por supuesto que en Venezuela, ¿qué pasa? Que hoy está el paquete de 100 gramos. Usted va a algunos hoteles y le ofrecen en el hotel una presentación de 50 gramos. Pero ya mucha gente busca 50 gramos. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo, el salario de la gente se ha disminuido. Entonces no hay capacidad de compra. Antes, quienes somos merideños, y pues se compraba medio kilo de café para la casa, o se compraba 1 kilo de café. Bueno, hoy en día es muy poco, es muy poco porque la gente compra lo del día a día, pues. Yo hacía un sondeo, señor Carlos, ellos hablaban de la calidad del café también, por supuesto los costos, que en los últimos meses pues el café ha elevado su precio. Bueno, y en cuanto pasamos a otro tema, señor Carlos, para que nos alcance el tiempo en cuanto a la exportación de café, a qué país se exporta actualmente y qué tipo de café. ¿Cuál es ese estándar que busca el mercado internacional? Tengo entendido que en Mérida su primera exportación se llevó a cabo a comienzos del mes de enero 2024, que tuvo como destino Turquía con 38 toneladas aproximadamente a través de Aprocandes. La segunda exportación fue de 10 toneladas hacia Rusia y se realizó vía aérea a través de la Asociación Triángulos de Mocotíe, y la tercera exportación fue hacia Siria con 25 toneladas de este rubro. Coméntanos un poco esa exportación que tiene Mérida en cuanto a la exportación del café hacia qué país actualmente se está llevando el café acá en la entidad. Bueno, muy importante, licenciada Rosana, esas cifras. Fíjate lo siguiente, en 1920, Aarón, Venezuela era el principal exportador de café del mundo. 1920. Y hoy día estamos muy lejos de ser el primer exportador de café. Y por supuesto, esas cifras que usted lee, pues cuando se habla de toneladas, por ejemplo, usted dice 25 toneladas, 10 toneladas. Bueno, un camión NPR puede con 5 toneladas. Es decir, que la exportación fue de 2 camiones. NPR de 5. Y si una gandola puede con 37.000 toneladas, y si exporta 25 toneladas, es decir, no llega un poquito más de media gandola. De manera que las exportaciones son realmente muy bajas. ¿Por qué? Porque la misma situación que tiene Venezuela, por ejemplo, el café solo se exporta por el puerto de La Guaira. El café tiene que cumplir una serie de requisitos para llegar ahí, inclusive hasta denominaciones de origen, de dónde viene ese café, de qué fincas, cumplir una serie de procesos de calidad. Claro. Pero hay un barco que viaja de
el puerto de La Guaira a Panamá lo llaman el lechero, es decir, no solo lleva café, lleva de todo. Y en Panamá se distribuye a cualquier parte del mundo que vaya y el barco regresa. De manera que las exportaciones realmente son mínimas, escasas. Entonces tiene que haber, usted decía enero 2024, pero es que tuvimos muchos años que no hubo exportación de café. Entonces estamos avanzando. ¿En qué sentido? Bueno, que estamos dando los primeros pasos para volver a ser exportadores. Pero los requisitos, por ejemplo, y esto es interesante comentarlo, Japón. Japón es uno de los países más exigentes en la calidad del café. Cuando los productores fumigan con una molécula que se llama glifosato, que es el glifosan. De selección también y clasificación de ese café, de evaluar cada grano de café, señor Carlos, para determinar también su calidad y eliminar aquellos que no cumplen definitivamente con los estándares deseados para tener, por supuesto, un buen café como este. Bueno, mira, la siembra. Yo soy la cuarta generación en una pequeña finca de producción de café. Y mi abuelo y mi bisabuelo caían los granos de café alrededor de la planta y ahí nacía una ¿De qué planta. colores? Son los rojos, ¿verdad? Los rojos, sí, fundamentalmente son granos de maduración roja. Y entonces ese grano que producía la planta, ellos arrancaban esa planta y la sembraban en otro lado. Hoy día no es así. Hoy día la gente hace, digamos, tomas de una planta, hace lo que llaman la certificación de semilla. De la planta más vigorosa, más bonita, más sana, toman dos ramas del centro que tienen los mejores granos en el centro. Esos son los granos para semilla. Y hay muchas variedades. Por ejemplo, hay una variedad que es el café en Mérida, que es muy conocida, que es el café criollo, que nosotros le decimos, hay mucha gente, mire, yo vendo café criollo. Bueno, ese café se llama Borbón. Hay otros que quisieron, el Borbón o café criollo es un café de sombra. Es decir, protegido, es un bosque, que nace en un bosque protegido por guamos, por árboles grandes. Y hay un nuevo café que surgió hace como unos 25 años o más, por el año 80, del 80 en adelante, que se llama Caturra, que es un café pequeño. Entonces, un científico venezolano, que era investigador de línea del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, hizo un cruce entre el café criollo y el caturra. Entonces salió un arbusto tamaño mediano, conocido como Monte Claro, que no es muy alto, tampoco es pequeño, pero tiene muchas ramificaciones y un alto sabor en la taza. Entonces, ese café de variedad Monte Claro ha sido certificado por, digamos, el gobierno, de los organismos que se encargan de eso, y en los últimos congresos de café o concursos de café que se hacen en diferentes partes de Venezuela y fundamentalmente en Caracas, ha ganado los concursos porque tiene un sabor en la taza. Entonces, los cafés especiales son aquellos que pasan de 80 a 100 puntos. El Monte Claro tiene de 80 a 100 puntos. El café que está por debajo de 80 puntos se le conoce como un café corriente, un café de comercialización, ¿verdad? En el tema de esa semilla va a un germinador. El germinador tarda 60 días en un germinador. Después va a un vivero en una bolsa con sustrato, tierra, etc. Ahí pasa 5 meses. Y después es que va a la plantación, donde estará de manera definitiva. Yo tengo plantas que tienen 70 años. Entonces, donde usted siembre esa planta va a estar ahí durante muchos años, toda la vida. Luego, ese café, cuando llega a la plantación, tarda 3 años para empezar a cosecharlo. Entonces, esos 3 años, pues, son muy duros para el productor,
porque tiene que sacar de otros ingresos para poder mantenerlo. Y luego viene, cuando cosechas, empiezas a cosechar, a ese proceso se le llama el proceso post cosecha, que es solamente el proceso post cosecha dura aproximadamente 3 meses. ¿Por qué? Porque tú semanalmente o quincenalmente tienes que recoger los granos maduros de esa planta y no lo haces automatizado. Eso es un trabajo manual. Las mujeres hoy en día tienen una habilidad en las manos porque son muy rápidas para la recolección del café y agarrar solamente los granos maduros, bien sean rojos o amarillos, depende de la variedad de la planta. De manera que cuando los recogen, eso va a unos tanques para ser despulpado. Entonces hay una máquina que es una despulpadora, nosotros le decimos comúnmente cilindro, que separa la pulpa del grano. Y el grano cae a un tanque y la pulpa en muchos lugares es utilizado para compost, para hacer abonos y devolvérselo a las plantas. En el caso del grano que cae al tanque, es lavado durante 24 o 48 horas. Luego, como está lavado, tiene que ir a un patio de secado. Utilizan hoy día los patios de secado, utilizan algunos lo que llaman las guardiolas, que son secadoras industriales cuando es, digamos, mucha cantidad. Y también hay un nuevo método que se llama la cama africana, que es como unas camas, pero digamos con una tela metálica o plástica, y los granos se van secando allí. Entonces, a la hora de la noche, esas camas son guardadas por si llueve. Y en el caso de los patios, pues todos los días, lo que llaman el secado es 8 soles, 8 días de sol. Entonces, todos los días en la mañana hay que sacar el café al patio y todos los días en la tarde volverlo a guardar. Después viene un proceso de trillado, que es la separación de la concha, que está seca, del grano. Entonces queda un café gris, verde, y ese café luego es tostado de acuerdo a la empresa que hace el tueste, de acuerdo al gusto del cliente, y luego es molido, empacado, distribuido, comercializado y va a las diferentes casas. Tomarse una taza de café, nadie se imagina el trabajo que hay detrás de una taza de café. Hay muchas horas de trabajo de hombres, de mujeres. Por ejemplo, yo admiro mucho el trabajo de la mujer. La mujer es la primera que se levanta porque tiene que hacer el desayuno para las personas que van a trabajar en el café. Y la gente desayuna a las 6:30 de la mañana, porque a las 7 de la mañana tiene que ya estar en la plantación. Entonces desayunan 6:20, 6:30 de la mañana, y esa gente regresa al mediodía a almorzar y luego a las 5 de la tarde a cenar. De manera que el trabajo del café es un trabajo familiar. ¿Por qué? Porque la recolección la hacen los hombres y las mujeres, pero desde el más chiquito de la casa hasta el más viejito. Por supuesto, es un trabajo de recolección de granito por granito en la mata. Algunos son muy rápidos. Por ejemplo, hay fincas grandes, especializadas, donde la recolección se paga por kilos. Entonces, si hay una persona, generalmente un obrero recoge 50 kilos en la mañana y 50 kilos en la tarde. Y hay obreros que se dedican, que a lo mejor las mujeres no tienen la fuerza física para todas, hay unas que sí, para cargar un bulto de café al mediodía. Pero los hombres apoyan generalmente en ese sentido, y en otros lugares donde hay tractores, camionetas, carros, pues. Y hoy día también la moto se ha convertido en un apoyo importante para la mano de obra, para la movilización hasta el sitio principal donde se procesa. De manera que la participación en el trabajo de recolección es un trabajo muy familiar
Inclusive hay familias que no buscan obreros, sino que los Ellos hijos, mismos. la señora de la casa, la abuela, el abuelo y el propietario se encargan de la recolección. Generalmente en Mérida no hay grandes productores, sino las fincas son pequeñas fincas, son fincas medianas. Los grandes productores estaban antes en Caracas, en el estado Miranda, que eran las grandes haciendas de café del siglo XIX, de principios del siglo XX, pero hoy día todo eso ha desaparecido. Si usted le dice a un productor, mira, necesito un container para enviarlo para Turquía, no es capaz de buscarlo él solo, de su finca, sino que tiene que ser la unión de varios productores para llenar un container. Entonces ahí es donde está el modelo asociativo, que hoy día ese modelo asociativo, como el del clúster, tiene realmente un valor importante. Por ejemplo, hay miembros del clúster que son lo que llaman ahora baristas, es decir, los que preparan la taza de café. A lo mejor ellos nunca han ido a una finca de café. Tiene sus técnicas. Pues. Claro, a lo mejor ellos nunca han ido a una finca de café, ni saben lo que es recolectar café, ni el proceso de cosecha, etc. Pero ese trabajo de barismo es un trabajo interesantísimo. El clúster ha propiciado cursos de barismo, que además te dan una certificación, y con eso pudieras tener trabajo en cualquier parte del mundo, preparando una taza de café. La gente que está emigrando. Yo soy de la idea que nosotros tenemos que no dejar que eso pase. Es decir, el café tiene que desarrollarse para que haya mucho trabajo directo e indirecto del café y la gente no tenga necesidad de irse del país a buscar otras economías, otras fuerzas trabajadoras. Entonces, Mérida tiene un gran potencial desde el punto de vista de café, no por iniciativa del gobierno, sino por la realidad económica. Por ejemplo, el año pasado, lo que fue 2023 y 2024, te voy a dar esta cifra. Mérida está en el primer lugar de siembra de café. Es decir, los merideños, por iniciativa propia, han hecho sus viveros, sus germinadores, sus viveros, y han colocado en sus fincas pequeñas o medianas lotes de café. Una hectárea de café caben aproximadamente 4.500 plantas. Entonces, se habla que Mérida pudiera estar por los 5 millones de plantas sembradas en 2023 y como 6 millones en el 2024. Es decir, que si son plantas de café certificado de alta producción, una planta pudiera estar por los 800 gramos a kilo 200 de granos de café por planta. En promedio, 1 kilo. Si usted sembró 5 millones de plantas en el 2023 y sembró 6 millones de plantas en el 2024, usted al cabo de 2 años puede tener aproximadamente unos 11 millones de kilos de producción en Mérida, lo que pudiera llevar a Mérida que ya no esté en el tercer lugar, sino que pudiera subir por lo menos al segundo lugar. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque si este programa habla de explorando Mérida, bueno, Mérida tiene un gran potencial en el tema café. Porque no solo porque el 1.000.000 de habitantes que tiene Mérida, si consumiera el 100% sería 1 millón de kilos. Hay otro dato interesante. Colombia tiene un consumo per cápita aproximadamente de 1.200 gramos por habitante. Es decir, que en el año un habitante colombiano pudiera tener aproximadamente un consumo de 1.200 kilos. Pero en Venezuela, el consumo per cápita de café está por los 3.100 kilos, 3.200 kilos. Es decir, los venezolanos tenemos más cultura de consumo de café que los colombianos. Pero Mérida
está por los 3.5 kilos de consumo. Es decir, los andinos, y en este caso los merideños, tenemos más cultura de consumo de café. Entonces, ¿cuál es el reto de los productores? Producir café de alta calidad para que quienes lo consuman puedan degustar de un mejor café. Por ejemplo, hoy día el café se selecciona. Cuando usted va a una panadería en Mérida o a un café, usted ve el silo o el dispensador que está encima de la máquina de granos de café. Bueno, ahí usted ve el tipo de tueste que tiene. Si es medio, si es fuerte, si es suave. Pero además de eso, usted ahí no ve un grano partido, no ve un grano deforme, no ve un grano anormal. ¿Por qué? Porque hoy día, por lo menos en Santa Cruz de Mora, el año pasado acaban de adquirir una máquina que es una máquina digitalizada para la selección de café. Es decir, esa máquina te digitaliza y te selecciona. Entonces elimina todas las impurezas, los granos deformes, los granos malos, lo que significa que ese café que va a las cafeterías es un café de primera. Claro. No porque un grano deforme sea malo. Los granos deformes o ese tipo de granos los dejan para consumo de la casa. Pero lo que se vende actualmente en Mérida ha mejorado muchísimo la calidad del café. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos. Ya se nos acabó el tiempo. Fueron varias preguntas pues que quedaron pendientes, pero quisiera que rápidamente nos hablara cómo está la agenda del Clúster Café, qué actividades próximas tienen acá en la entidad. Bueno, se está haciendo un diplomado conjuntamente con la Universidad de los Andes para, digamos, formar a los productores. Yo hice ese diplomado en los pueblos del sur en el 2016 y 2017, duró un año, para 58 productores que vinieron y se recibieron su certificación en el Paraninfo de la Universidad de los Andes. Hoy día, pues, el clúster tiene esa iniciativa, comienza este fin de semana que viene, tiene diferentes módulos, la gente puede hacer los módulos o puede hacerlo todo el diplomado. Esa parte de formación es importante porque, por ejemplo, yo crecí en una finca cafetalera. Entonces, cuando estaba el café en el patio, pasaban las gallinas, pasaba el cochinito. Hoy día no. Hoy día ese café es para consumo. Entonces, esos patios están cercados. La mejor agua para la casa y la otra agua que no era tan buena para el café. No, hoy día el agua para lavar el café es un agua tan buena como la de la casa. De manera que todos esos son procesos de calidad que van concientizando al productor para que desde un principio las cosas se hagan bien. ¿Cuál es el reto que tiene el clúster del café? La calidad del café. Por ejemplo, sensibilizar, decirle a la gente, mira, no fumigues con glifosato, porque si fumigas con glifosato eso es cancerígeno y tú te tomas el café. Entonces, tenemos que trabajar para que todo cada día sea más orgánico. Bueno, se nos llegó la hora ya acá en nuestro programa Explorando Mérida. Muchísimas gracias al señor Carlos Belandria, productor agropecuario y miembro del Clúster Café en Mérida, por acompañarnos acá en nuestros estudios y dar a conocer toda la producción cafetalera en la entidad, desde la siembra hasta llegar a ese proceso de comercialización que es bien importante, todo ese trabajo que ellos realizan. Hoy tocamos varios aspectos importantes referentes a este tema.